Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, sí, el objetivo de este video, como hacemos recurrentemente cerca de cada instancia de evaluación, es, bueno, prácticamente subir un modelo de examen, ¿no? Donde rápidamente se repasan los conceptos aquí tratados, ¿sí? Bueno, vamos precisamente con la siguiente pregunta. Verónica Begreuter afirma que existen muchas definiciones alrededor del concepto dictadura, aunque en términos generales todas coinciden en algunos aspectos centrales. Por ejemplo, bueno, voy a remarcar la siguiente cuestión. Sí, es muy importante que la gente que esté viendo este video y quiera practicar, por obvias razones, trate de ponerle pausa al video, ¿no? Y bueno, precisamente tratar de responderlo solos y luego escuchar la explicación. Sí, yo por obvias razones no puedo esperar, lo que tengo que responder rápido, ¿no? Por lo tanto, si no quieren verse invadidos con mi respuesta, pausen el video, ¿sí? Bien, la única respuesta correcta aquí es la precisamente E. Son correctas la A y la D. ¿Por qué son correctas la A y la D? La dictadura es una forma de régimen político no democrático, eso está bien, eso es verdadero, ¿no? Precisamente tenemos tres tipos de régimen político, ¿no? El democrático, el no democrático y el híbrido. Bueno, una dictadura es un tipo de régimen autoritario no democrático. La B dice, en una dictadura solo la iglesia puede ponerle límites a la persona o grupo que ejerce el poder. No, eso es falso. No, eso es falso. La iglesia como institución no tiene un poder sobre una dictadura. Sí, es cierto, y además si yo me centro, por ejemplo, en la última dictadura, fue al revés, ¿no? Porque la cúpula eclesiástica acompañó de cerca a ese gobierno, ¿no? La C dice, en una dictadura solo los jueces pueden actuar independientemente, ya que son designados por la Constitución y le deben obediencia. No, ustedes saben que eso es falso, ¿sí? Precisamente la dictadura, si hubiese respetado la Constitución, no hubiese realizado un golpe de Estado, ¿no? No hay independencia de la justicia en una dictadura, hasta los jueces, ¿no? Son precisamente objeto de persecución, objeto de presión. La D dice, contrariamente a lo que ocurre bajo un régimen democrático, en una dictadura el Congreso es anulado y además no hay elecciones. Efectivamente, ¿no? Esas son las características de un régimen no democrático. No hay división de poderes, no se respeta al menos esta división de poderes, no existe el Congreso, no hay elecciones. Por lo tanto, las respuestas correctas son la A y la D, la E. Bien, según se señala el texto sobre populismo, el tipo de liderazgo populista tiene una relación compleja con la democracia, ¿no? Bueno, precisamente hay que recordar que el populismo, según la bibliografía, tiene una... Esto es verdadero, ¿no? No se lo puede negar y precisamente, valga la redundancia, voy a usar lo que dice el enunciado, porque es así, el populismo tiene una relación compleja con la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el populismo es un tipo de liderazgo, un tipo de ejercicio del poder que no respeta la división de poderes, que no respeta las instituciones o que sitúa a las instituciones en un segundo plano, ¿no? Que gobierna sin mecanismos de control, que no incluye al ciudadano en el gobierno, salvo en lo discursivo en el momento de votar, ¿no? Habíamos dicho que precisamente con la excusa de la herencia recibida se realizan planes de gobierno sin mecanismos de control. ¿Sí? Yo sé que ustedes dirán, bueno, pero es lo que dice ahí, sí, esa es la explicación. Si ustedes van en este canal a buscar mi explicación de populismo, digo literalmente eso, ¿no? Esto es así, ¿qué es lo de la herencia recibida? Lo habíamos hablado, ¿no? Cuando el populismo precisamente acusa a sus predecesores de ser los culpables de todos los males, ¿no? El populismo trata de hacer un contraste entre un pasado oscuro y un presente color de rosa, lo hablamos en el video que tienen aquí sobre populismo de Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, el lema de campaña de Donald Trump, ¿cuál es? Make America Great Again, ¿no? Hacer América grande otra vez, ¿no? Y la idea de un pasado oscuro y un presente o un futuro redentor, ¿no? La única respuesta correcta es la D. ¿Por qué no es la B? ¿Por qué no es la D? La D dice es verdadero porque el populismo se presenta públicamente enfrentado a los intereses tradicionales de la política y la economía y efectivamente lo está, ¿no? Eso no es así. Es cierto que muchos líderes populistas son outsiders, tienen un discurso antipolítico, ¿no? Pero muchos forman parte de la corporación política y muchos liderazgos populistas tampoco, ¿no? Rompen el sistema económico. Por lo tanto, decir que efectivamente lo está no es correcto, aunque quizá públicamente o discursivamente se haga uso de esas críticas. La única respuesta correcta es la B. Es verdadero porque con la excusa de la herencia recibida se realizan planes de gobierno sin mecanismos de control. Bien, según Romero y desde 1967,
En el ámbito de la izquierda o del peronismo surgieron distintos grupos que utilizaban la violencia política para lograr sus objetivos revolucionarios. Entre ellos se pueden mencionar, bueno, todo esto también, ¿no? Fue hablado en las clases, fue hablado en estas tutorías de aquí en este canal, ¿no? Como hacia finales de los 60 precisamente, ¿no? En América Latina van surgiendo diferentes grupos guerrilleros, ¿no? Por el contexto, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, la teología de la liberación, la primavera de los pueblos, ¿no? En toda América Latina, en Brasil Colina, en Uruguay los Tupamaros, en Venezuela el FLN, en Perú el MIR. ¿M? Y en la Argentina dijimos que surgieron grandes grupos guerrilleros, ¿no? Como por ejemplo las FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, descamisados, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FPL, las Fuerzas Peronistas de Liberación, las FA, las Fuerzas Armadas de Liberación, ¿no? Y sin lugar a dudas, los dos grupos más grandes de, en cuanto a la guerrilla se refiere fueron Montoneros y el ERP, ¿no? Recuerden, Montoneros surgida de la ortodoxia y el nacionalismo católico, y el ERP vinculada al troquismo y al Partido de los Trabajadores Revolucionarios, ¿no? O el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bien, por lo tanto, con esta información que yo les estoy dando, las únicas respuestas correctas son precisamente la A y la C, es decir, la E. ¿M? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas Peronistas, descamisados, FARC, y las dos que tuvieron más trascendencia, Montoneros, de Venida Peronista, y el ERP, ¿no? Vinculado al grupo troquista. Bien, ¿por qué no son las otras? Mucha gente se está tentada de responder la D también. No, ojo con eso, porque la AAA no era una guerrilla, era un organismo paramilitar prácticamente del Estado que cometía terrorismo de Estado, ¿no? Precisamente creado durante el tercer peronismo, la AAA no era una guerrilla revolucionaria, todo lo contrario, era un grupo paramilitar liderado por el Estado que precisamente cometía terrorismo de Estado contra las guerrillas. Y así que ojo con eso. Y la B no, la B es completamente falsa, no tiene nada que ver la Junta Coordinadora con la guerrilla, no, nada, nada que ver. Si la única respuesta correcta, la A y la C, es decir, la E. Bien, el terrorismo es un concepto que hace referencia al uso de la violencia para obligar a un gobierno o instituciones de la sociedad a tomar determinadas decisiones. Bien, justamente nosotros sabemos que el terrorismo, ¿no? Es prácticamente un acto ilegal, el uso de la violencia ilegal por parte de un grupo, de un agente no estatal, para obligar a un gobierno a tomar determinadas decisiones. Esto lo sabemos, está subido justamente en este canal, ¿no? Es la última publicación previa a este video, así que sabemos que esto es verdadero, ¿no? Ya habíamos dicho que el uso de la violencia para los terroristas es legítimo según su óptica, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que para entender el terrorismo hay que entender que para este tipo de acción, para las personas que lo llevan a cabo, el fin justifica los medios, ¿no? Para ellos la acción terrorista, el uso del terror, de la violencia, está justificado para obtener los fines que pretenden, ¿no? Esta acción sangrienta, cruel, es un medio para conseguir ese fin, que sin la utilización de este medio probablemente no lo obtendrían, ¿no? La respuesta correcta entonces es verdadero porque el grupo que utiliza métodos terroristas considera que la causa justifica toda acción por más cruel y sanguinario que sea, ¿no? Esto que les decía que para los terroristas siempre el fin justifica los medios. ¿Por qué no es la B? Sabemos que esto es verdadero. Bueno, ¿por qué no es la B? La B dice es verdadero porque el terrorismo como herramienta de acción política es un asunto que solo compete a los estados. No, precisamente acabamos de decir que el terrorismo es llevado a cabo por agentes que no son estatales. Si yo hablo de terrorismo y de Estado, tengo que hablar de otro concepto que es terrorismo de Estado, ¿sí? Única respuesta correcta, la D. Roberto Livingston gobernó hasta marzo del 71 y reveló tener ideas muy propias, muy diferentes de las del general Lanusse, figura dominante en la junta militar y acordes con las del grupo minoritario pero influyente de oficiales nacionalistas. Bueno, para responder esto, sí, tenemos que comprender precisamente la Revolución Argentina, ¿no? Ustedes saben que hay tres presidentes de la Revolución Argentina, Onganía, Livingston, Lanusse, y que precisamente Livingston representó, ¿no? En su corto gobierno
representó una línea nacionalista populista, ¿no?, del ejército, contraria al Plan Bacena, donde prácticamente a través del ministerio de Aldo Ferrer, bueno, se propuso, como bien dice Luis Alberto Romero, reeditar la fórmula nacionalista y populista, ¿no? Recuerden que el lema del ministro de Economía Ferrer, que va a ser el ministro de estos años en el gobierno de Livingston, no era el famoso compre argentino, es decir, un plan proteccionista de aumento, ¿no?, del salario, protección del mercado interno, préstamos blandos a las empresas nacionales, proteccionismo, ¿no? Por eso el plan nacionalista y populista que su título bien lo indica, ¿no? El famoso compre argentino. La única respuesta correcta entonces precisamente es la siguiente. Es verdadero porque Livingston designó ministro de Economía a Aldo Ferrer, destacado economista, que se propuso reeditar la fórmula nacionalista y populista en los modestos términos posibles, luego las transformaciones de los anteriores 10 años, ¿no? Bueno, por eso yo al inicio de esta explicación les explicaba lo del plan Bacena, ¿no? Si ustedes analizaron lo que fue el plan Kirchner-Bacena durante el gobierno de Onganía, precisamente habrán comprendido que no tiene nada que ver con este plan, ¿no? Fue un plan redistribucionista, sino que fue un plan en última instancia intervencionista, pero no redistribucionista, ¿no? Y donde precisamente se benefició o se beneficiaron las grandes empresas ligadas al capital extranjero, no la industria nacional, como proponía este plan, ¿no? La única respuesta correcta entonces es la, si es verdadero, porque con este plan Aldo Ferrer precisamente buscaba revivir eso, ¿no? La fórmula redistribucionista clásica. Bien, sigamos con la siguiente entonces. Según Romero, en el año 1973, Juan Domingo Perón fue elegido presidente por tercera vez y presentó un programa económico que propuso diversas medidas originales y que buscaban cambiar estructuralmente la economía argentina. Bien, para comprender esto ustedes deben entender lo que fue el tercer peronismo, ¿no? Si ustedes comprendieron lo que fue el tercer gobierno de Perón, sabemos que esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque el famoso plan económico del peronismo, llamado el Plan de Reconstrucción y Liberación Nacional, no fue un plan radical de querer cambiar estructuralmente la economía argentina. No, si ustedes prestaron atención a eso, precisamente lo que proponía ese plan era seguir con la línea económica trazada anteriormente. Esto es seguir con las exportaciones no tradicionales, seguir con las exportaciones industriales a los países limítrofes, ¿no? Seguir acompañando el renacimiento del campo que había iniciado a finales de los 60, ¿no? Como bien dice Luis Alberto Romero, este tercer gobierno peronista y su plan económico es un plan estrictamente capitalista, que no presenta medidas novedosas, que no se quiere salir de precisamente los rubros del capitalismo. Es un plan que precisamente no busca generar un cambio radical en la economía, que no ataca ningún interés en particular. Por lo tanto, con todos estos datos indicativos que yo ya les estoy dando, la respuesta correcta es la C. Es falso porque entre ellas se destacaban una serie de medidas que apenas buscaban superar las limitaciones al crecimiento de una economía cuyos rasgos básicos no se pensaba modificar, ¿no? Para eso es muy importante que tengan en cuenta, repito, el tercer peronismo, cuáles fueron sus objetivos, ¿no? Particularmente hablando de este punto, es muy importante que recuerden qué es lo que intentó el tercer peronismo a través del pacto social, ¿no? Por ejemplo. Recuerden que esto es un modelo de parcial, ¿no? Yo acá doy una explicación resumida, corta de por qué es la respuesta, ¿no? Si no, deberíamos, bueno, indagar sobre aspectos que son mucho más complejos, ¿no? Y que para eso está el estudio y están otros videos subidos en este canal. Bien, según Romero, los inicios de la represión ilegal de las Fuerzas Armadas no fueron con el golpe militar del 76, sino que ya se observaban en el gobierno peronista que encabezó Isabel Perón entre el 74 y el 76. Bueno, ojo con esta pregunta, ¿sí? Es obviamente indudable que la última dictadura militar utilizó el terrorismo de Estado y el genocidio, ¿no?, contra la población para sembrar el terror, ¿no? Como bien dice Luis Alberto Romero, el verdadero objetivo eran los vivos. Todo esto ya lo sabemos, pero acá la pregunta no dice eso. Nos está diciendo que el genocidio comenzó antes. Y esto es verdadero. Ustedes saben que el terrorismo de Estado y el genocidio no comienzan con la última dictadura militar, por más que la última dictadura militar los va a perfeccionar y los va a expandir. El terrorismo de Estado y el genocidio comienzan antes, y el terrorismo de Estado comienza con la AAA,
durante el gobierno de Perón, y el genocidio comienza durante el gobierno de Isabel, ¿no? Cuando Isabel precisamente firma el decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a, literalmente lo digo, ¿no? Según ese decreto, aniquilar a la guerrilla, ¿no? Por eso la respuesta correcta es la B. Es verdadero porque en febrero del 75 el ejército convocado por Isabel Perón asumió la tarea de reprimir a la guerrilla en Tucumán. El genocidio estaba en marcha, ¿no? Tienen que entender por qué es tan débil el gobierno de Isabel, ¿no? ¿Qué pasa apenas ella asume, rompe una a una las alianzas que tejió Perón, ¿no? El Rodrigazo, la debilidad económica y demás. Bien, ¿por qué no es la C? No tiene nada que ver la Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde fue un conflicto que ocurrió ante el gobierno de Irigoyen. Nada que ver. La respuesta correcta es la B. En el artículo sobre genocidio, en el libro de herramientas para el análisis de la sociedad y el Estado, Javier Hermo afirma que en Argentina hubo matanzas, pero que estas fueron en el contexto de guerras externas o civiles, lo que no cuenta para definirlas como prácticas genocidas. Bien, yo este punto lo puse a propósito, ¿no? Porque muchas veces veo, por lo que resuelven mis alumnos, que imagino que será por la cuestión de los nervios, ¿no? Y demás. Pero hay que estar muy atentos, ¿sí? Para no perder puntos, discúlpenme vocabulario, pero como yo le digo a mis alumnos, no perder puntos al pedo, ¿sí? Si yo acá acabo de responder que el gobierno de Isabel cometió genocidio, yo sé que esto es falso, porque acá me está diciendo que las guerras externas o civiles fueron solamente escenario de esas prácticas, por lo tanto no cuenta para definirla como prácticas genocidas. No, yo acá acabo de responder que hubo genocidio en el gobierno de Isabel, hubo genocidio en la última dictadura militar, entonces sé que esto es falso, porque sí hubo genocidio en la Argentina. Bien, ¿y cómo lo definimos? Mucha gente me responde la A. Es falso porque cada vez que hubo un golpe de Estado militar en la Argentina hubo prácticas genocidas. No, eso no es así. Isabel no asumió el poder por un golpe de Estado y sin embargo cometió genocidio. Ah, pero en la última dictadura militar hubo genocidio. Sí, está bien, pero no en todos los golpes de Estado hubo actos genocidas. La única respuesta correcta es falso porque en diversos momentos de la historia argentina el Estado mantuvo prácticas genocidas para sostener su poder. ¿Como cuáles? La conquista del desierto, el operativo Independencia de Isabel, la última dictadura militar. Bien, según Luis Alberto Romero, en el año 1973 Perón fue elegido presidente por tercera vez y presentó un programa económico que propuso diversas medidas. Por ejemplo, bueno, justamente, ¿no? Acá acabo de dar la respuesta, no me acordaba qué preguntas había seleccionado en este modelo de parcial. Arriba que acabo de decir, ¿sí? Tienen que recordar que el punto clave del programa económico del tercer peronismo era el pacto social, no que era el pacto social, precisamente buscaba ser un pacto de concertación entre los sindicatos y los empresarios, ¿no? Perón convoca un pacto social para atacar la puja distributiva, la lucha por los recursos económicos entre los sindicatos y los empresarios, ¿no? Recuerden que los tres objetivos del tercer peronismo son ¿cuáles? Un acuerdo democrático con las fuerzas políticas, la centralización del movimiento y el pacto social. Por lo tanto, un pacto social para frenar las tradicionales pujas redistributivas, ¿no? Bueno, ustedes ya si estudiaron la materia y demás y vieron los videos, deberían saber ya que ese pacto social fue un fracaso rotundo, ¿no? Porque nadie lo respetó, ni los sindicatos ni los empresarios. Pero bueno, eso es un debate aparte, ¿no? Acá la única respuesta correcta es precisamente un pacto social. En el libro de Romero se afirma que el llamado proceso de reorganización nacional iniciado en el 76, supuso la coexistencia de un Estado terrorista clandestino encargado de la represión y otro visible sujeto a normas establecidas por las propias autoridades, pero que sometían sus acciones a cierta juridicidad. Esto implicó que, bueno, generalmente cuando se comete, y esto está explicado así en el último posteo, cuando se comete terrorismo de Estado, el Estado no deja de tener un orden legal. Generalmente se desdobla, ¿no? Precisamente en dos partes. Una parte legal, precisamente apadrinada, ¿no? O respaldada por un orden legal que crea ese régimen militar, y en otra parte clandestina, ¿no? Ilegítima, como es el terrorismo de Estado. Por ejemplo, para darle un ejemplo, la última dictadura aprobó la pena de muerte, o sea, la aprobó como una ley, pero nunca la utilizó formalmente. Bueno, sin lugar a dudas, ¿qué fue lo que predominó durante la última dictadura?
¿La represión clandestina o la represión legal? No, claramente la represión clandestina, ¿no? Recuerden qué dice Romero, qué ocurrió en la última dictadura militar, cómo era, cuáles eran los cuatro momentos de la represión clandestina, ¿no? El secuestro, la tortura, la desaparición, la ejecución, ¿no? La detención. ¿Y qué ocurrió en la práctica? La respuesta A es correcta. En la práctica, esta distinción no se mantuviera y el Estado ilegal fuera corroyendo y corrompiendo al conjunto de instituciones del Estado y su misma organización jurídica, ¿no? En la dictadura precisamente primó, tenemos la primacía de la represión ilegal sobre la represión legal. ¿Y cuál es la otra respuesta correcta? Recuerden, esto es algo que se habla mucho, ¿no? En esta materia. Recuerden que precisamente la última dictadura militar, además de otras dictaduras argentinas, tiene una particularidad, que es la heterogeneidad del frente golpista, ¿no? Una vez que se produce el golpe, no hay un acuerdo sobre qué hacer, hay muchas facciones militares que compiten por el poder, ¿no? Y eso también se ve en esta dictadura, ¿no? Recuerden que esta dictadura es novedosa, ¿por qué? Porque el presidente no tiene un poder absoluto, sino que el poder, ¿no? Precisamente absoluto lo tiene la Junta. ¿Qué es la Junta Militar? Ese órgano de gobierno, ¿no? Compuesto por las tres Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, ¿no? Por lo tanto, la C también es correcta al crearse la Junta Militar con atribuciones para designar al presidente y controlar una parte importante de sus actos. Las atribuciones respectivas de una y otra no quedaban totalmente deslindadas. Las respuestas correctas son la A y la C, ¿no? Por eso Romero habla de que este gobierno del proceso es un gobierno bastante desordenado, ¿no? ¿Por qué no es la D? El Estatuto del Proceso y las actas institucionales complementarias que suprimieron el Congreso no pudieron evitar que la Constitución Nacional, la ley máxima del país, siguiera guiando y protegiendo la actividad judicial y política. Bueno, por eso les repito, ¿sí? No hay que perder puntos en vano, no hay que perder puntos al pedo. Si acá en la A me están respondiendo que la represión ilegal es la que está atacando a la legal, la D no puede ser correcta, porque la D está diciendo que se siguió respetando la Constitución como la ley máxima del país. Por lo tanto, las respuestas correctas son la A y la C, la E. Bien, Romero afirma que la ocupación de las Islas Malvinas en abril del 82 era la solución para muchos de los problemas que tenía el gobierno en ese momento. Eso fue así porque, bueno, recuerden ustedes precisamente que a partir de los 80, ¿no? La última dictadura entra en una crisis absoluta, ¿no? Ya empiezan a haber voces disconformes con la dictadura, la iglesia pasa al bando opositor, las peregrinaciones a Luján, el activismo estudiantil, los grupos culturales, en un contexto de extrema debilidad, ¿no? El programa económico fue un fracaso y precisamente en ese contexto de extrema debilidad, en el que las Fuerzas Armadas estaban divididas y debilitadas públicamente, aparece una persona, ¿no? Un militar de prestigio que tenía contactos con los gobiernos norteamericanos, que fue Galtieri, ¿no? Por eso Romero habla que Galtieri era visto como el salvador, ¿no? Del proceso. Bien, ¿y cuál fue la estrategia que tomó Galtieri para intentar salvar al proceso? Precisamente la invasión a las Islas Malvinas, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas correctas entonces? A, el ímpetu del recientemente asumido presidente Galtieri chocó pronto con resistencias cada vez más encondadas y altisonantes y hasta con movilizaciones callejeras como la lanzada por el CGT el 30 de marzo del 82, ¿no? Lo que les decía hace un rato, esto lo tienen que saber, ¿sí? Recuerden que el gobierno de Galtieri, ¿no? Asume en un contexto de extrema debilidad. El 30 de marzo del 82 se da, ¿no? Una marcha impulsada por los sindicatos y la iglesia, llamada la Marcha de San Cayetano, por el paz, pan y el trabajo, ¿no? La B era un reclamo importante de muchos argentinos, que era un reclamo, Malvinas, y por eso podía llevar la unificación de la población detrás del gobierno de Galtieri, en el que estaba muy debilitado políticamente. Bueno, verdadero, sí, recuerden que aquí tienen un video donde yo explico, ¿no? Cómo la dictadura intenta, a través del nacionalismo, ¿no? Captar apoyo social, y una de esas fue la guerra de Malvinas. La C no es correcta. Una acción militar en Malvinas tendría una segunda ventaja, estaba lejos del continente y permitía distraer la atención del conflicto con el gobierno uruguayo. Eso no tiene nada que ver, nada que ver. Las papeleras, eso fue un conflicto que tuvo la Argentina posteriormente durante la época kirchnerista con el Uruguay y nunca se habló de intervención militar, nada que ver. La D, una acción militar, por lo que llamaban recuperar las islas, permitía unificar a las Fuerzas Armadas
tras un objetivo común verdadero. No estamos diciendo que las Fuerzas Armadas estaban divididas, es lo que vamos a hablar, lo que acabamos de hablar en la respuesta anterior. Por lo tanto, las opciones correctas son la A, la B y la D, la H. Bien, al asumir la presidencia, Alfonsín debía elegir entre gobernar tensando al máximo el polo de la civilidad, lo que implicaba confrontar con intereses establecidos e incluso introducir fisuras en su propio frente de apoyo, o por otro lado, privilegiar las soluciones consensuadas y evitar conflictos. Finalmente, bueno, para comprender esto, precisamente tiene que comprender que el gobierno de Alfonsín, ¿no? Es un gobierno que precisamente, como bien dice Luis Alberto Romero, no tiene un poder grande y escaso a la vez. El gobierno de Alfonsín es un gobierno muy problemático, ¿no? Asume en un contexto una grave crisis económica, es el primer gobierno de la transición a la democracia, ¿no? Bueno, sabemos que el poder de Alfonsín es grande y escaso a la vez. Y si el poder de Alfonsín es grande y escaso a la vez, yo siempre le digo a mis alumnos, bueno, cuántas maneras, cuántos caminos tiene para gobernar a alguien cuyo poder es grande y escaso a la vez. Y claramente tiene dos caminos para gobernar, ¿no? La primera es esa, tensar al máximo el polo de la civilidad. ¿Qué significa tensar al máximo el polo de la civilidad? Es decir, voy a fondo, ¿no? Voy a fondo con las reformas, voy a fondo con precisamente voy a fondo con mis planes. Y la otra es, al tener un poder que también es escaso, bueno, negociar, buscar soluciones consensuadas. ¿Cuál terminó eligiendo? ¿Cuál terminó eligiendo Alfonsín? Bueno, el gobierno eligió en general la primera línea, es decir, la de ir a fondo. La ley Muche es un ejemplo de eso, pero luego tuvo que aceptar contratiempos, tuvo que aceptar, perdón, la segunda línea cuando sufrió contratiempos, ¿no? Cuando sufrió precisamente eh, diferentes inconvenientes, ¿no? Pero la B no es solamente la respuesta correcta. Hasta qué momento el gobierno hasta qué momento el gobierno de Alfonsín mantuvo esta iniciativa de, bueno, llevar el discurso político a su extremo, tensándolo, ¿no? ¿Qué es por eso tensar al máximo? ¿Qué es tensar algo? Bueno, precisamente forzarlo, ¿no? Estirarlo, de ahí la palabra tensarlo. ¿Hasta qué momento Alfonsín mantuvo esta iniciativa? Hasta el 87. Si ustedes estudiaron el gobierno de Alfonsín, saben muy bien por qué, ¿no? Hasta el 87. Porque a partir del 87 se cae el gobierno, ¿no? Los levantamientos militares, pierde las elecciones de medio término. Por lo tanto, las respuestas correctas son la B y la C. La C dice el gobierno eligió en general la primera línea y hasta el 87 mantuvo la iniciativa, ¿no? Buscando caminos alternativos y presentando hasta cada contraste nuevas propuestas. B y C, F. Romero afirma, seguimos con Alfonsín, que el radicalismo se renovó por impulso de Alfonsín, quien en el 72 había creado el movimiento de Renovación y Cambio para disputar el liderazgo al líder histórico Ricardo Balbín. Esto fue así porque, bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Alfonsín en el 83, ¿no? Logró una renovación, una revolución dentro del radicalismo, ¿no? El radicalismo se renovó, adoptó un discurso ganador, ¿no? Como bien dice Romero, hizo una excelente campaña, excelente en términos políticos, ¿no? Una campaña muy moderna, una campaña eh, política muy interesante, ¿no? Utilizando los símbolos, repito, una campaña muy moderna para la época, ¿no? Ahora Alfonsín, el alfonsinazo. Además, Alfonsín logró, ¿no? Captar las demandas de la sociedad con ese discurso democrático. Alfonsín había sido un tipo que había criticado fuertemente, ¿no? A la corporación militar, había estado en la APDH, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, ¿no? Alfonsín era un líder que fue uno de los pocos políticos que evitó subirse, ¿no? A la euforia de Malvinas. Por lo tanto, veamos cuáles son las respuestas correctas. Bien, la B es correcta. Durante el proceso, o sea, la dictadura se distinguió del resto de los políticos, pues criticó a los militares con mucha energía y asumió la defensa de detenidos políticos y el reclamo por los desaparecidos. Y la respuesta correcta también es la D. Hizo una reivindicación de los aspectos éticos de la política, esto que les decía de su discurso ético, democrático, ¿no? Y un discurso ganador muy distinto del tradicional discurso radical que atrajeron al partido una masa de afiliados y simpatizantes. Sin lugar a dudas, Alfonsín provocó una revolución dentro del radicalismo, ¿no? A tal punto que se hablaba de radical modelo 83, ¿no? Por lo que había significado Alfonsín. Respuesta correcta, entonces, la B y la D. ¿Por qué no es la C? Durante el proceso se distinguió del resto de los políticos, criticó a los militares, bien, y al mismo tiempo fue uno de los grandes promotores, no,
Acabo de decir que fue uno de los grandes críticos también de Malvinas, ¿no? Uno de los grandes promotores. ¿Y por qué no es la A? Alfonsín disputaría las elecciones con Perón. No, Alfonsín no participó de las elecciones del 73. No disputó contra Perón. A Perón lo combate la fórmula de Balbín. La respuesta correcta es la B y la D, entonces la G. Bien, según se señala en el texto de Herramientas para el análisis de la sociedad y el estado de bienestar se conformó para dar solución a los efectos económicos y sociales que la contienda bélica, cuando habla de contienda bélica, habla de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había provocado y a los altísimos costos de la reconstrucción. Esto implicó que, bueno, para responder esto tienen que saber qué es el estado de bienestar o el estado keynesiano, ¿no? Recuerden que tienen un video aquí en este canal, además de un video tienen un podcast, ¿no? Donde se analizan este tipo de cosas. Y hay que recordar precisamente que el estado de bienestar, ¿no? Pone el énfasis en la presencia del Estado en el proceso económico, la intervención del Estado en el proceso económico, ¿no? Hay que entender que también en plena Guerra Fría el estado de bienestar se compromete a combatir el comunismo con un capitalismo más amigable, ¿no? Pero además critica al Estado liberal, ¿por qué? Porque ¿qué era lo que predicaba el liberalismo? Que el Estado no debe intervenir en la economía, ¿no? El estado de bienestar precisamente lo que defiende son los proyectos industrialistas, ¿no? De promoción de políticas públicas, lo que busca poner el énfasis precisamente en el crecimiento y también la estabilidad social, ¿no? Por lo tanto, si se habrán dado cuenta, acabo de nombrar todos componentes que están presentes en las cuatro, ¿no? Respuestas. En esta ocasión tenemos que todas son correctas, ¿sí? Con este nuevo tipo de Estado se buscaba combatir el comunismo, pero también a la política liberal de no intervención del Estado en la economía, se buscaba volver a la senda de la estabilidad, del crecimiento, ¿sí? Recuerden que tienen aquí una explicación en este mismo canal, ¿sí? De lo que fue el estado de bienestar. Bien, según Romero, durante el gobierno de Alfonsín, la cuestión económica, que al principio pareció mucho menos urgente que los problemas políticos, era extremadamente grave y condicionó las políticas del gobierno. Bueno, esto lo comenté un poco más arriba, ¿no? Precisamente la cuestión económica cuando asume Alfonsín es extremadamente grave. Alfonsín asume el poder con una deuda económica increíble de la última dictadura, ¿no? Porque Alfonsín, recuerden que la deuda externa había pasado de 8.500 millones cuando asume la dictadura a 45.000 millones, ¿no? Alfonsín asume el poder con tres grandes males de la economía: el déficit fiscal, la inflación y la deuda externa. Por lo tanto, ¿cuál es la única respuesta que reúne todo esto que yo les estoy nombrando? Es verdadero porque la inflación, un problema endémico, se había acelerado desde mediados del 82 y junto con el déficit y la deuda constituye la parte más visible del problema. Y bueno, también es cierto que Alfonsín subestimó, ¿no?, el peso de esa crisis. Según Romero, a partir del 82, el grueso de la sociedad se enteró de lo que había preferido ignorar: las atrocidades de la represión ilegal en la dictadura. Alfonsín fue electo presidente porque representó el deseo mayoritario para enfrentar el legado militar. Esto se vio en que, bueno, precisamente, ¿no? Lo habíamos explicado un poco más arriba, ¿no? Lo de Radical Modelo 83, por qué llega Alfonsín al poder, ¿no? Cómo fue su discurso. Bien, veremos entonces cómo respondemos esto. La A dice: Alfonsín compartía los reclamos generalizados de justicia, pero se preocupaba también por encontrar la manera de subordinar a las Fuerzas Armadas al poder civil de una vez y para siempre. Bueno, la A es verdadera, ¿no? Precisamente recuerden que en campaña Alfonsín promete el juicio a las juntas, ¿no? En contra de la ley de autoamnistía de Vignone, ¿no? Y en plena campaña, Alfonsín denuncia también un pacto síndico-militar, ¿no? Entre los militares y los sindicalistas. Alfonsín denuncia que si el peronismo se hacía del triunfo en esas elecciones del 83, cosa que no ocurrió, no iba a haber juicio a las juntas, ¿no? ¿Por qué no ocurrió? Bueno, porque ganó Alfonsín. La A es correcta. Por lo tanto, la B no puede ser correcta, porque la B dice que Alfonsín defendió a la corporación militar. Arriba acabamos de responder que fue completamente al revés. La C lo mismo. En los años del proceso, el presidente Alfonsín había estado entre los más enérgicos defensores de los derechos humanos. Bueno, acabamos de responder más arriba que Alfonsín había criticado fuertemente a la dictadura, defendía los derechos humanos, participó de la APDH, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, por lo tanto la C también es correcta. Bien, vamos a ver qué dice por ahora la D. El Partido Radical, al que había pertenecido Alfonsín, había sido aliado de los militares en la primera parte, pero luego rompieron esa alianza.
eso no fue así. La institución que fue aliada de la dictadura y luego pasa al bando opositor, cuando la dictadura se desgasta, es la Iglesia. La respuesta correcta es la A y la C. Bien, según afirma María Florencia Deitz, un golpe de Estado no es la única forma de inestabilidad del régimen político. Bueno, justo lo hablábamos en la clase de ayer, ¿no? En la clase que tienen abierta y gratuita de la unidad 1. Bien, esto es verdadero, ¿sí? El golpe de Estado no es la única forma de generar inestabilidad en un régimen político. Los regímenes políticos deben hacer frente a cuestiones políticas, económicas. Por ejemplo, el régimen político democrático de la Argentina desde el 83 no ha habido una dictadura, pero es un régimen muy débil, ¿no? Muy endeble. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina es un país que vive, ¿no? Desde casi 70 años, salvo algunas islas periódicas, en una inflación constante, ¿no? Bueno, esto hace que el régimen político sea un régimen endeble, ¿no? Porque la gente desconfía de la política, no cree en las instituciones políticas, no cree en las instituciones democráticas. Por lo tanto, un golpe de Estado no es la única forma, ¿no? Hay precisamente conflictos políticos, económicos que pueden generar cambios de gobierno y bueno, no terminan de romper el régimen, ¿no? O por ejemplo, pienso en la época de la pandemia, siempre les doy a mis alumnos este ejemplo, ¿cuántos gobiernos han caído en la pandemia porque se filtraba la foto de un presidente, por ejemplo, celebrando una fiesta ilegal? Está bien, el gobierno argentino no cayó por eso, pero el gobierno británico de Boris Johnson sí, ¿no? Entonces, ahí no tenés un golpe de Estado y sin embargo eso generó un problema de representación política, ¿no? La respuesta correcta entonces es verdadero porque también hay turbulencias y conflictos que aunque pueden generar un cambio de gobierno, no cambia el régimen político, ¿sí? Insisto, ¿cuántos gobiernos la Argentina ha eyectado gracias a sus crisis políticas y económicas? Y sin embargo, desde el 83 hasta acá, vos tenés el mismo tipo de régimen que es el régimen democrático, ¿no? Bien, como explica Gómez Tabalera, el sociólogo alemán Max Weber elaboró una definición muy útil para poder trabajar a partir de ella. Esta definición fue muy importante a principios del siglo XX y planteaba algunos elementos centrales. ¿Cómo ser? Bueno, justamente si hay algo que sobra en este canal son los videos de Estado según Max Weber, ¿no? Recuerden que para Weber, ¿qué es el Estado? El Estado es una asociación que ejerce el monopolio de la violencia legítima en un territorio determinado, ¿no? Bien, entonces veremos cómo respondemos acá. La dice que el Estado posee el dominio sobre un territorio determinado. Bueno, eso es verdadero. El Estado es una asociación que ejerce el monopolio de la violencia sobre un territorio determinado. La B dice que el Estado es una institución neutral frente a los diferentes intereses y conflictos sociales. No, eso no es así. El Estado nunca es neutral, ¿no? El Estado siempre tiene precisamente intereses, ¿no? Y siempre privilegia ciertos intereses y conflictos sobre otros. Sí es cierto, ¿no? Que en la práctica, en la teoría, todos somos iguales ante la ley, pero no está hablando de eso, ¿sí? El Estado no es, ¿sí? Neutral. Las instituciones no son neutrales. Por ejemplo, por citar algo, un Estado democrático puede ser positivo para la libertad de prensa. Una dictadura no, entonces las instituciones no son, ¿sí?, neutrales. Un Estado democrático es positivo para, por ejemplo, utilizar el derecho a huelga o para utilizar el derecho de la libertad de expresión. Si es positivo, no está siendo neutral, ¿no? Nunca son neutrales. Las dictaduras, por ejemplo, si yo tengo un Estado dictatorial, bueno, eso va a ser completamente coercitivo sobre ciertos derechos, entonces no es neutral. Que el Estado es representativo de la totalidad de la sociedad, ya que ésta es homogénea y reclama la atención de un bien común. Bueno, eso es falso. El Estado la sociedad no es homogénea, es heterogénea, no hay diferentes intereses y el Estado, ¿no? Muchas veces no representa los intereses de todo. Esto lo dice Max Weber, ¿no? Muchas veces el conflicto de poder, de intereses, sigue en el seno del mismo Estado, así que la C es falsa también. Que el Estado tiene la propiedad sobre una determinada cantidad de personas que habitan en un territorio. Muchos responden eso. No, ojo con eso. El Estado no tiene la propiedad sobre las personas, ¿sí? Nosotros somos sujetos de derecho. El Estado no puede avasallar ciertos derechos, ciertas prerrogativas, ¿no? Precisamente para eso existen muchas instituciones que los ciudadanos utilizan, que la sociedad civil utiliza para limitar la dominación del Estado, ¿sí? Ojo con eso. ¿Cómo el Estado tiene la propiedad sobre una cantidad de personas? No, eso no es así, ¿sí? Nosotros no somos objetos del Estado.
Ojo con eso, ¿sí? La única respuesta correcta es que el Estado posee el dominio sobre un territorio determinado. Bien, les deseo la mayor de la suerte, sí, en el examen, espero que les vaya muy bien, les deseo lo mejor y espero que haya servido este mini modelito, ¿sí? Para repasar y seguir aprendiendo un par de cosas. Abrazo grande y nos vemos la próxima.